Bienvenidos a todos. Este es el primer video de una serie de monitorías que nos ayudarán a resolver los talleres de la asignatura Agroclimatología, dictada por el profesor Jaime de Jesús Silva Bernier en la Universidad del Magdalena. Mi nombre es Wilson Daniel Obando Granadillo y soy estudiante del programa de Ingeniería Agronómica y monitor de esta asignatura. He realizado estos videos para que ustedes encuentren en el momento que deseen una guía donde puedan aclarar dudas las veces que sea necesario. Mi deseo es que todos puedan comprender cada unidad temática que se dicte en las clases y cómo éstas se aplican en la vida real. Durante cada video trataré de explicar detalladamente los pasos, cálculos y métodos para alcanzar los resultados esperados, pero además explicaré conceptos, objetivos, compartiré bibliografía y, si es posible, compartiré otras herramientas que puedan contribuir al aprendizaje. En esta primera oportunidad resolveremos el taller de presión atmosférica del capítulo Estructura de la atmósfera. Antes de empezar a resolver cada taller, daré un concepto que nos ayudará a entrar en contexto. Como se supone que ya ustedes saben qué es la atmósfera, cómo está compuesta y cuál es su estructura, yo me limitaré a explicar lo que concierne a la presión atmosférica. Si todavía no están al día con el tema, estudiar la conferencia. Como aprendimos en mecánica 1 y en mecánica de fluidos, la presión, voy a seleccionar aquí, la presión es la fuerza sobre un área. Por lo tanto, la presión atmosférica será entonces la fuerza ejercida por el peso del aire, de la masa del aire, sobre el cuerpo de nosotros o sobre toda la superficie de la Tierra debido al efecto de la gravedad. Si alguna vez intentaron, como yo, sacar el pistón hacia afuera, como muestra la figura en la flecha, pero con el dedo puesto en la boquilla sin permitir que entre aire, se habrán dado cuenta lo duro que es, lo difícil y la fuerza necesaria para poder sacarla. Esto se debe a que imaginemos que estamos desplazando una columna de aire de aproximadamente 100 kilómetros de alto, pero de solo 1 centímetro de diámetro. Esto aquí tiene aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Entonces, cuando jalamos el pistón con la boquilla cerrada, estamos levantando, alzando, moviendo una columna de aire de alrededor de 100 kilómetros de alto, ¿cierto? En realidad la atmósfera tiene como 1000 kilómetros más o menos, un poco más o un poco menos de espesor, pero solo en los primeros 100 kilómetros está el 99% de la masa. Eso se explica también en esta gráfica. Los gases, el aire es una mezcla de gases. Los gases son fluidos compresibles, ¿cierto? Entonces, la mayoría de la masa se encuentra aquí abajo. Cuando subimos, dejamos de cargar o soportar tanta fuerza por la masa de aire. O sea, que la presión atmosférica depende de la altitud y de otras variables además. Cuanto más arriba estamos, menos presión soportaremos. Además, que la densidad del aire será mejor. Como ven aquí, estas son las moléculas, partículas que tienen más espacio para moverse libremente a medida que aumentamos. Como ven, la línea roja es la presión del aire que disminuye a medida que aumentamos, ¿cierto? Bueno, a nivel del mar la presión es de 760 milímetros de mercurio, o dicho en otras unidades, de 1013 milibares o de 14,7 libras por pulgada cuadrada. Entonces, aquellos que les tocó resolver un taller donde la estación está a nivel del mar, el resultado final que obtengan deberá entonces ser, si están aquí a nivel del mar, deberá ser entonces muy cercano a 760 milímetros de mercurio. Por otro lado, aquellos que le tocaron estaciones como, no sé, en Tunja, en Bogotá, en Medellín, que están más altos respecto al nivel del mar, por aquí, por ejemplo, en Bogotá, 2000 y algo, la presión deberá entonces ser mucho menor. Esta gráfica que está aquí muestra la presión
en milibares. Si yo estoy esta es la altura en kilómetros. Altura en kilómetros. Si yo estoy aquí a 0 kilómetros, a 0 metros sobre el nivel del mar, me dice que es 1000. Y evidentemente es 1013 milibares. Si yo subo entonces a Bogotá o por aquí, se reducirá a 800 y algo. Recuerden, el resultado final va a ser en milímetros de mercurio. Lo que quiere decir que el dato que ustedes tengan debe tener lógica. No puede ser entonces que una estación en Bogotá tenga 750 o 755 milímetros de mercurio. De esa forma ustedes se darán cuenta si están acertados o equivocados en su resultado. Entonces, regresando un poco al ejemplo de la jeringa que puse ahorita, haré una pregunta y ustedes se la resolverán, ustedes mismos. ¿Qué será más fácil entonces? ¿Levantar el pistón de la jeringa con la boquilla cerrada en Bogotá o en Santa Marta? Eso dependerá entonces de dónde se esté levantando, entre comillas, menos cantidad de aire. Yéndonos al grano, a lo que nos corresponde en el taller, la guía nos pide que calculemos la presión en un punto determinado y yo voy a trabajar con los datos que están aquí. Lo primero que haré es ubicarme espacialmente en mi cabeza en dónde estamos. Yo no conozco la estación Heraclio Uribe y tampoco he ido nunca a Sevilla, el Valle del Cauca, pero yo sí sé que la latitud 4 grados 16 minutos me indica que estoy bastante cerca al Ecuador, o sea, bastante cerca bastante en el sur del país. Aquí en Santa Marta estamos en la latitud 11 grados 16 minutos, creo. Más o menos, más o menos. Entonces sé que si estoy más cerca del Ecuador también tengo menos presión que si estoy en unas latitudes más altas. En cuanto a la altitud, estoy a 1650 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué me indica esto? Que mi resultado final deberá tener una presión atmosférica mucho menor de 760 milímetros de mercurio. También me da la temperatura, dato importante, 19,4 grados centígrados. Vamos a empezar hallando la presión atmosférica del lugar en condiciones estándar. Y luego de una serie de correcciones, vamos a hallar la presión corregida, que es el resultado final, nuestra respuesta para el taller, y estará dada en milímetros de mercurio. Lo primero que debemos hacer entonces, como bien lo indica la guía, es calcular la gravedad en nuestro lugar. Como yo sé que la fórmula de la gravedad nos exige que la latitud esté en grados decimales y no en grados y minutos, vean, fíjense que aquí aparece grados, 4 grados, 16 minutos, y la fórmula me pide que sean grados decimales. Yo deberé entonces convertir esos 16 minutos a grados, y lo haré de la siguiente forma. Yo sé que 60 minutos equivalen a 1 grado. Entonces, 16 minutos que tengo por 1 sobre 60 es igual a 0,2666666 hasta el infinito con 7. Entonces, 4 grados que tengo aquí, 4 grados más 0,2666667 es igual a 4,27 grados de latitud norte. Entonces, ahora la cambio aquí. Este es el valor, el mismo que ahorita, pero en otro formato con el que vamos a trabajar. La fórmula es la siguiente. Esta es la fórmula de la gravedad. Esta. Tal cual la tienen ustedes en la guía, sin más ni menos. De pronto aquí yo lo ordené un poco con la cuestión de los corchetes y los paréntesis para que sea un poco más atractivo, pero es básicamente lo mismo, donde nos indica que la gravedad está en función de la latitud y de la altitud h. H es la altitud en metros y teta la latitud en grados decimales. No importa porque ya la acabamos de colocar el formato de la latitud en grados decimales. Es bastante sencillo y voy a seleccionar el lápiz aquí. Teta, que es la latitud en grados decimales 4,27, yo la voy a reemplazar y la voy a colocar aquí. Lo mismo ocurre aquí. Y la H, que es altitud en metros, que es 1650, la voy a colocar aquí.
Si metemos todo eso en la calculadora bien escrito, la respuesta será esta. Obviamente ustedes podrán tener o deberán tener una respuesta diferente porque su latitud y su altitud es diferente. Pero pueden hacerlo con esta para que se guíen. Ahora sí, lo siguiente es calcular la presión que les comenté ahorita, una presión atmosférica en condiciones estándar con la ayuda de la ecuación fundamental de la estática atmosférica, la cual involucra 5 variables: la constante del aire R, que es una constante, la altitud, pero esta vez en centímetros, por eso está en H minúscula, así también está en la guía, la temperatura absoluta en Kelvin. O sea, recuerden que la temperatura que yo les coloqué ahorita, o que me tocó a mí, es de 19,4 grados centígrados. Y la temperatura en Kelvin es sumar 272,2 más la temperatura que nos toque. O sea, 292,2 más 19,4 es igual a 292,6 Kelvin. No se dice grados Kelvin, se dice Kelvin. La temperatura absoluta en la estación Heraclio Uribe, en el municipio de Sevilla, es de 292,6 Kelvin. La gravedad, que acabamos de calcularla en centímetros sobre segundo al cuadrado, y la presión al nivel del mar, ¿cierto? Que como les dije, era 760 milímetros de mercurio. Miren aquí, 760. Entonces, P sub I sobre Euler, pero Euler elevado a todo esto que tenemos aquí. Entonces la gravedad la reemplazamos, la altitud la reemplazamos, pero fíjense que ya está en centímetros, fíjense cuántos ceros tiene, y la constante de los gases. Si metemos correctamente eso en la calculadora, nos va a dar entonces que la presión atmosférica del lugar en condiciones estándar es de 628,43 milímetros de mercurio. A esa presión es que vamos a hacer las correcciones y vamos a empezar con la corrección por altitud. Y esta es la fórmula: corrección por altitud es igual a P' menos P. P es la presión que acabamos de calcular, pero ¿quién es P'? P' es la presión reducida al nivel del mar en milímetros de mercurio. ¿Por qué es esta? Porque estamos trabajando con la altitud. Y dado que la presión disminuye con la altura, para eliminar la influencia en el lector del barómetro, esta deberá reducirse a nivel del mar. Esta P la conocemos, la acabamos de calcular. H también la conocemos, altitud en metros. Y la temperatura también la conocemos y sigue siendo absoluta en Kelvin. Por lo tanto, debemos despejar la P'. Y nos vamos a ayudar con esta definición. Esta es la que nos vamos a usar, donde nos dice que el logaritmo en base a, logaritmo de b en base a es igual a x, es lo mismo que decir que a la x es igual a b. Vamos a saber, vamos a identificar, de acuerdo con lo que tenemos aquí arriba, quién es a, quién es b, quién es x. Entonces yo voy a señalar sencillito. Vamos a empezar por aquí. Adivinen quién es. Este es X. Y voy a cambiar de color. B es la P. Logaritmo de B. Logaritmo de P'. Y cuando el logaritmo no tiene nada abajo, no indica en base a qué está, se supone, se asume que es 10. Entonces, el amarillito, que voy a colocar aquí, va a ser 10. Como dijimos, logaritmo en base a de b es igual a x, es lo mismo que decir que b es igual a sobre x. ¿Qué estamos despejando nosotros? P. ¿P quién es? B. Entonces, B
que es P, mírenlo aquí, es igual a A. ¿Quién es A? A es 10. Todo eso elevado a la ¿qué? A la X. ¿Y quién es X? Todo esto. Resulta y pasa que yo aquí ya lo reemplacé. Logaritmo de la presión. Ya la presión la calculamos ahorita, hace un instante. Es este valor. La altura es esta. Y la temperatura absoluta es esta. Por lo tanto, el resultado final de la presión reducida al nivel del mar es de 761,95 milímetros de mercurio. Ahora sí puedo resolver esta fórmula de aquí arriba, porque ya tengo este señor. 761,95 menos 628, que lo calculamos en el paso anterior, es igual que mi corrección por altitud será igual a 133,52 milímetros de mercurio. Ya llevamos la primera. Son 4 correcciones. 3 calculadas y una que vamos a asumir que es la corrección por el instrumento. Perdón. La segunda corrección que vamos a hacer es la corrección por temperatura. Como el mercurio de un barómetro se dilata y contrae por efecto de la temperatura, lo mismo que el mercurio de un termómetro, todos los barómetros de mercurio llevan termómetros unidos que indican la temperatura a la que se hace la lectura. Y al igual que la fórmula anterior, la corrección es sencilla, P' menos P. Pero en este caso, P' es la presión corregida por temperatura en milímetros de mercurio. Y esta fórmula no tiene que hacer despeje. Es sencillo, solo se reemplaza la P, que ya calculamos en la ecuación fundamental de la estática atmosférica, la primera que calculamos, y está la temperatura. Pero esta temperatura no es absoluta, es la temperatura media, o sea, 19,4 grados centígrados. Nos tiene que quedar así. Pueden repasar, pueden regresar el video para estar seguros del 628, para estar seguros del 19,4 y de este 628. Fíjense bien, 19,4 es la T, y la P es 600. Esta fue la que calculamos en principio. Lo demás solo radica en que también escriban ustedes en la calculadora los valores. Y ahora tengo mi presión corregida por temperatura. Con esta que está aquí, con esta señora que está aquí, es que yo voy a hacer mi corrección con esta que está aquí. Es esta que está aquí. Entonces hago la diferencia y me queda esto, que la corrección por temperatura es de menos 1,99. Va la segunda corrección. Vamos a la tercera, que es por gravedad. Y esta corrección se va a hacer debido a que el ensanchamiento de la Tierra hacia el Ecuador y su aplastamiento en las zonas polares hace que la fuerza de la gravedad sea menor en el Ecuador, como les comenté ahorita, y aumenta con la latitud hacia los polos. Entonces, esta fórmula que está aquí es diferente a las otras dos. Se calcula rapidito. Cálculo de la corrección por gravedad es igual a P' y P' la presión corregida por temperatura en milímetros de mercurio. O sea, esta señora que está acá, esta que está aquí, esta que está aquí. La gravedad estándar y el valor de la gravedad que calculamos. Aquí está la presión corregida por temperatura, la gravedad que calculamos y la estándar que la utilizamos también al principio, que eran 980,618. Al final la corrección por gravedad será esta. Finalizando, la corrección total será entonces A. La corrección, un momento que voy a borrar aquí. La corrección total será entonces a la corrección por altitud, corrección por temperatura,
corrección por gravedad y corrección por instrumento, que es igual a 0,75. Eso también depende de los instrumentos, pero en este caso, en este taller estamos tomando 0,75, es la sumatoria de todo esto. 133 que lo calculamos, menos 1,99 que lo calculamos, menos 1,97 que lo calculamos y 0,75. Al final la corrección por temperatura será de 130,3 milímetros de mercurio. Ese es el valor que le vamos a corregir a la presión atmosférica, el cálculo de la presión atmosférica que calculamos en condiciones estándar, la primera que calculamos. Mírenla aquí, P menos CT. Esta fue la primera que calculamos y le vamos a restar eso. El resultado final que yo voy a presentar es este. Esta es mi presión correcta, esta es la correcta para mi estación. En el ejemplo que tiene el profesor que toma la misma estación meteorológica aparece como 500 milímetros de mercurio. Es una cuestión de decimales ahí, pero es exactamente el mismo valor. Entonces, espero que hayan comprendido todo. Esos son todos los cálculos que tienen que hacer. Y además, se les piden que haga una conversión. Aquí no es corrección, perdón. Aquí es conversión. Esto está malo. Entonces les pide que conviertan la presión que calcularon en milímetros de mercurio, que la conviertan a pulgadas, que la conviertan a milibares, que la conviertan a pascales, no recuerdo bien. Les voy a explicar cómo se convierte, pero lo voy a explicar con PSI, con pulgadas por centímetro cuadrado, por libras por pulgada cuadrada, que en realidad no les pide, él no le pide esta, él pide otra cosa, pero lo voy a hacer con esta. Yo sé que a nivel del mar es igual, entonces yo sé que la presión en milímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, es en el nivel del mar, es igual que yo decir 14,7 libras por pulgada cuadrada. Entonces, sencillo, si esta es la presión que yo tengo, yo solamente multiplico por la que deseo y la divido sobre la que tengo. Así de sencillo. Y con eso me da mi presión en PSI. Si lo quieren pasar a milibares, deberán saber entonces, yo les dejé al principio del video cuánto eran milibares a nivel del mar. Entonces deberán entonces colocar aquí arriba el de milibares. Y así con pascales y así con todas las demás unidades que el profesor les exija. Espero haber servido a ustedes en este primer taller. Espero que también se animen a ver los siguientes y los invito a que sigan buscando bibliografía, a leer las conferencias y a que presten mucha atención al tema de humedad de la atmósfera, ¿cierto? Porque ahí tocan temas como la presión de vapor y la humedad relativa, que son de utilidad para los siguientes talleres. Y esos son conceptos importantes que debemos tener. Entonces, gracias a ustedes por ver el video y espero puedan resolver el taller.